Bienvenidas, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Donde quiera que estén, bienvenidos al amanecer de la conciencia, al amanecer de la cultura, al amanecer del trabajo colaborativo. Hoy es sábado 9 de diciembre, en continuación a las sesiones especiales del día 30 de noviembre y 2 de diciembre. El día de hoy cerramos con una cápsula hermosa, con una invitada querida de nuestro consejo asesor, con la artista plástica, bailarina y directora eh, artística Carla Trad. Vamos a recordar algunas cosas. Lo primero es que el arte nos ayuda a comprender el mundo, nos ayuda a ser mejores seres humanos y, desde luego, nos permite transformar la realidad en algo más bello, en algo mejor. Vamos a recordar que desde 1966 que han cobrado carta de naturalización los instrumentos internacionales, fortaleciendo los acuerdos nacionales e internacionales, los dos grandes pactos que instrumentalizan las cartas y los compromisos de derechos humanos. El primero, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el segundo, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y 1948, creación de Naciones Unidas, creación de todos estos cuerpos especializados para llegar a acuerdos en lo que más nos duele, en lo que más nos interesa, los niños, la migración, el trabajo digno. Em, También encontramos que van siendo cada vez más necesarias herramientas, instrumentos para que estos acuerdos se cumplan y no solo se cumplan, sino que se puedan evaluar en indicadores absolutamente concretos. Isabela, tienes abierto tu micro. En acuerdos muy concretos que podamos nosotros observar, medir, dar seguimiento. Entonces, estos instrumentos, por ejemplo, son estos pactos, guías, protocolos, medidas de acción, planes, programas, medidas que vamos encontrando a partir del desarrollo de filigrana de este gran derecho internacional que le llamamos de los derechos humanos, pero que sabemos que hoy es de los derechos, deberes y libertades fundamentales. El puño de los derechos para hacernos mejores personas, el alto de los deberes que implica la corresponsabilidad de existir en un planeta sumamente lastimado, y en medio de el puño de los derechos y los límites de los deberes que todo derecho tiene frente a otro derecho o frente a otro deber, están el horizonte de libertades. Entonces, este nuevo marco nos impone un cambio de paradigma, de acciones, de comportamientos muy importante. Y dentro de ese cambio de comportamientos está el acercarnos cada vez más con pequeños, medianos y grandes esfuerzos hacia la objetividad, hacia la construcción de lenguajes comunes, que podamos decir qué entendemos por persona, qué entendemos por vida digna, por muerte digna, qué entendemos por honestidad, qué entendemos por libertad política, qué entendemos por libertad de cátedra. Estos lenguajes comunes tienen que ir aparejados de acciones, de procedimientos, de métodos que nos permitan ir mejorando hacia la eficacia y la eficiencia. Esto quiere decir que cada vez tengamos que usar menos recursos para tener más resultados. Y en ello, entonces, están los indicadores. Voy a permitirme compartir pantalla para dar inicio a esta cápsula, que será más breve porque ya hemos desarrollado las anteriores. Vamos a recordarles que nuestro seminario Enfocarte siempre, siempre, siempre tiene al menos dos partes. Una parte que tiene que ver con eh, algún medio audiovisual, multimedia, siempre algunas lecturas y, claro que sí, estos indicadores.
Bueno, hemos estado a lo largo del año, a lo largo de muchos eh, em, elementos de las efemérides, celebrando días internacionales. En cada ocasión siempre tenemos presentes fechas relevantes. Y bueno, pues empezamos en diciembre con el Día Mundial del SIDA, del VIH, que tiene su boom en los años de 1970, generando gran sorpresa, pero también gran discriminación para las personas que sufrían este síndrome y también para los portadores y las personas que atienden, todo el equipo de salud que ha atendido a estas personas enfermas. Ni duda cabe, 2 de diciembre, abolición de la esclavitud, Día Internacional de las Personas con todo tipo de discapacidades. En este caso, vamos a tener algunas referencias al lenguaje de señas y a las personas sordas, que lo hemos venido tratando desde hace 2 enfocartes. El Día de los Voluntarios para el Desarrollo Económico Social, que es tan importante ahora que vemos cómo el huracán Otis ha arrasado las costas de Acapulco. Día de la Aviación Civil Internacional, Día Internacional contra la Corrupción, en nuestro derecho a saber, en nuestro derecho a la información, pues ni duda cabe la creación de la Carta de Derechos Humanos, 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, que sería el día de mañana, Día Internacional de las Montañas, de que nos brindan su paisaje, su verdor, su protección contra la erosión de los vientos, Día Internacional de la Persona Migrante, Día Internacional de la Cooperación Sur-Sur, que claro, necesitamos Sur-Sur, Sur-Norte, Norte-Sur, de todas las cooperaciones, y por fin esta parte tan importante que es el Día Internacional de la Sociedad Humana. Y pues dentro de muchas de nuestras efemérides tenemos que mencionar a esta mujer, Adelina Sendeja Gómez, nacida en Toluca el 16 de diciembre, maestra, periodista y activista mexicana, una de las primeras investigadoras que rescatan el papel de las mujeres en la historia, que recibió el Premio Nacional de Periodismo en 1988. En su epitafio, redactado por ella misma, resume su vida y su obra, luchadora, incansable por los derechos de la mujer y de la niñez, mujer revolucionaria y convicta, convencida del materialismo dialéctico. Materialismo que no nos lleva solamente a unas posiciones engañosas del marxismo, sino a la necesidad de contar siempre con lo que llamamos hipótesis nulas, es decir, que aquello que afirmamos tenemos que ponerle enfrente su contrario, la negativa. No es una hipótesis nula, no es aquella que no vale, sino es aquella que contradice a lo que pensamos y que pudiera ser o pudiera consistir en un sesgo cognitivo respecto a lo que creemos, pero no hemos leído, no hemos estudiado, no hemos profundizado. Sin más, vamos a recordar entonces que en esta cultura transdisciplinaria de derechos, deberes y libertades tenemos dos mandatos, no son éticamente probables, no son unas libertades, son mandatos jurídicos en la mayoría de las constituciones democráticas. No discriminación y no violencia, que nos llevan siempre, permanentemente, a mejorar la convivencia, porque en cuanto las discriminaciones empiezan con mayor o menor medida, empieza a surgir todo tipo de violencias, desde las simbólicas, inoloras, esas que naturalizamos, que normalizamos y peor aún, llamamos lógicas. Entonces, la no discriminación es lo que tenemos aquí, razón antidiscriminatoria, y esto nos lleva a abordar diferentes tipos de violencias, de luchas de poder que nos están arrasando y que están acabando con nuestra casa, con este planeta que nos alberga, que alberga y requiere de la biodiversidad. Entonces, recordemos que este mandato nos pide tener indicadores objetivos para poder hablar un mismo lenguaje. Entonces, aquí en la propuesta metodológica de hacerlo a través del arte, nosotros queremos destacar que no se trata solamente de estimular la emoción y decir me gusta, no me gusta,
sino de documentar algunos indicadores. Por ejemplo, en el caso de los medios audiovisuales, siempre, 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 por lo menos revisar la ficha técnica. La ficha técnica es como que lo mínimo indispensable, saber quiénes, los directores, el equipo multidisciplinario, transdisciplinario y qué es lo que vamos a observar. Dentro de las múltiples cosas, si cada quien observa algo distinto, podría llegar a constituirse en un debate estéril que no llegue a nada. De manera que aquí, en el caso de esta peliculona, película TAR, además de ver sus indicadores en su ficha técnica, queremos proponer, sí, el tema de la misoginia con este texto maravilloso de Jack Holland, Breve Historia de la Misoginia, la pueden desarrollar solamente mujeres o solamente hombres, o podrían ser hombres, mujeres y cualquier género que pueda existir. Y aquí en esta película es una de las preguntas que lanzamos a nuestro auditorio para que podamos reflexionarla, discutirla. ¿Quiénes pueden ser personas que victimicen, discriminen o violenten a partir de este concepto llamado misoginia, que es el odio o el desprecio hacia las mujeres por el hecho de serlos, poniendo al centro su genitalidad, es decir, su característica de poseer una vagina, unos pechos, una condición biológica, un cuerpo con unas características y que esto esté asociado con cierto tipo de debilidades, vulnerabilidades falsas o ciertas, porque esa es la pregunta que nos convoca el día de hoy. Debido a que nuestra invitada en esta cápsula, la artista plástica Carla Trat, tiene también algunos compromisos, quisiera yo únicamente agradecer su presencia, agradecer su preparación, que siempre nos comparte miradas, museos importantísimos. Tenemos tiempo trabajando el tema también del cuerpo y el agua en el cuerpo para el agua en todos los sentidos de la vida. Y ella decidió traernos hoy al artista iraní Parviz Tanaboli y le damos sin más la bienvenida, nuestra gratitud de estar aquí. Carla, eres querida, eres bienvenida en esta comunidad y estamos grabando, tenemos el consentimiento informado para publicar este material en nuestros canales, en los canales que correspondan y quisiera darte la palabra. Tienes también la pantalla. Adelante, por favor, querida amiga. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Elegí es un poeta, es un escultor iraní. Cuando tuve la fortuna de ver la exposición en la galería en Vancouver, muchas cosas vinieron a mi mente y ahora que vi la película de Tar, al final, bueno, agradezco que nos hayas recomendado verla, que nos hayan recomendado el foro ver esa película y también la lectura de los populismos. Voy a aterrizar y voy a redondear la manera en que esta exposición vino a redondear mis ideas. Permítanme compartir pantalla. Voy a ponerme un momento en silencio. Les recomiendo, por favor, hacer activo el chat, hacer comunidad, hacer sociedad de aprendizaje y colocar sus comentarios, sus preguntas. A ver si, hola Nico, ¿cómo estás? Gracias por estar acá como relator invitado. Gracias Orlando, Valeria, Juan Pablo Escobar, Santiago Colula, José Luis Prior Nieto, Isabela. Si nos pueden ayudar a activar el chat, a poner preguntas, comentarios. Bueno, pues vamos a comenzar. ¿Quién es Parvis Tanaboli? Si tienen alguna pregunta, quizá para el final. Yo quise trabajar el concepto de la nada y después bajaremos o regresaremos a la película y a ese documento del populismo que me hizo tanto ruido. Tanaboli.
Aquí tienen, bueno, una de sus piezas en escultura. Está considerado el escultor más importante iraní. Él se mudó a vivir a Vancouver y no de una manera fortuita. Vancouver, si no han estado ahí, es una ciudad cosmopolita, pero es además una ciudad que da bienvenida a toda la diversidad. Es impresionante la manera en la que convergen y conviven diferentes nacionalidades, razas, y en una forma en donde nadie mira a nadie, donde hay libertad absoluta. Tanaboli es un escultor, un pintor, es académico, historiador también y filósofo, y un gran coleccionista además de todo lo que es el arte iraní. Nace en 1937 y bueno, lo que me gustaría aquí mencionar es que trabaja y es el pionero de un grupo que se llama Sakakhana. Este grupo lo que tenía como propuesta o lo que era su bandera, defender y promover la estética popular iraní y fusionarla con lo que es el arte contemporáneo. A Tanabori se le considera el padre de la escultura moderna. Hay una pieza que es emblemática en su obra y que de ahí parte absolutamente toda esta exposición, que es el Hetch. El Hetch es el concepto de la nada, que se encuentra muy lejano de lo que sería nuestra mirada occidental. La nada no entendida como la falta, la ausencia o la carencia, sino como este sentido de oquedad, el sentido de oquedad que en las mujeres se comprende bien porque somos las que contenemos vida, somos capaces de generar vida dentro de nosotras mismas. Este concepto de nada es lo que genera y tiene mucho que ver con lo que es la filosofía o la poesía sufi, en donde esa nada es justamente el espacio fértil donde Dios crea el todo. Quise ponerles esto que me fascina, porque bueno, si voy atrás, observen las formas. Estas son las palabras a partir de las cuales, o las sílabas a partir de las cuales se genera esta palabra Hetch. Si ustedes ven las formas, y regresamos una vez más, me parece que puedo regresar, sí, a la escultura, él lo que hace es jugar con esta caligrafía. Y la caligrafía es justamente esa forma artística en donde coincide la palabra escrita con el espacio. Que si ustedes lo aterrizan a la danza, yo siempre que estoy montando coreografía, lo que imagino es que con las manos y con el cuerpo estamos trazando letras, palabras, frases en este espacio inmenso que es como un lienzo en blanco, que se aterrizaría nuevamente a lo que es la nada. Una vez más aquí tienen la caligrafía. Caligrafía farsi. Se compone de las tres letras que hacen G, Y y She. Hesh. Esa es la pronunciación. Y como bien decíamos, es una forma de arte per se. Este artista lo tiene tanto en escultura, lo tiene en pintura y además trabaja tapetes. Recuerden que los iraníes tienen este legado hacia el mundo que es todo lo que son también sus textiles. El primer Hetch lo crea en 1965 y de ahí él dice que tiene miles y miles de versiones. Y aquí viene la parte que resulta como muy interesante. Esto es un óleo. Lo encarcela. Fíjense qué interesante, déjenme me muevo yo para acá, ustedes no sé cómo me ven, pero bueno, como yo soy tan escénica, empiezo a ver esto en la pantalla como si es el escenario y digo, aquí estoy, ¿por qué estoy? En el 2005 crea este Hetch dentro de una caja, dentro de una jaula, aprisiona a la nada, aprisiona este espacio generador del todo. Y esta es una metáfora tremenda y lo hace como un acto de contestatario, porque yo creo que todos los artistas sí somos contestatarios, aunque digan que no, siempre estamos parándonos frente a algo que estamos percibiendo de manera distinta que el resto de la sociedad. Y aquí era denunciar las condiciones deplorables en las que estaban los prisioneros de Guantánamo Bay. Aquí tienen la pieza y observen cómo la nada tiene la libertad todavía de tener este espacio de no jaula.
Y creo que esa es una metáfora bellísima. Y debajo tienen estas manos encarceladas o estas manos que sostienen esa jaula, que están dando este grito que yo creo que en este momento la humanidad está diciéndole con esto que estamos viviendo tan terrible en la franja de Gaza, que es no aprisionen la nada, no aprisionen la vida, no aprisionen esta maravilla que es el acto creador que va más allá de las razas, de las culturas, de las religiones. En el 2006 vuelve a ser contestatario y observen, 2006 frente al 2023, crea una pieza en honor de las víctimas de la guerra entre Israel y Líbano, mi Líbano amado. Yo soy libanesa en una parte muy querida de mi lado materno y creo poder entender cuando un pueblo es aprisionado, cuando no hay libertad, no hay creación. Y cuando no hay creación, entonces sí hay nada, hay silencio. Y el ser humano entonces enmudece en su acto de crear. En su obra despliega elementos de las tradiciones iraníes. Entonces, aquí los quiero mencionar muy rápido porque sé que no tenemos tanto tiempo, pero con mucho gusto les comparto documento después. Bueno, tenemos el concepto de la nada, que siempre está ahí el Hedge. Después, él siempre habla del Farhad, el carpintero de la montaña, y ahorita regreso a este maravilloso mito. Los candados, los profetas. Recuerden que las dos religiones que están en Irán o que estaban en Irán preponderantes antes de que hubieran los musulmanes es el de Zaratustra y el de Mitra. Eran las dos combinaciones. Zaratustra, esta religión, lo que defendía era la divinidad en combinación o en comunicación con el profeta. Y el mitraísmo, el baño a través de la purificación, y no existía palabra escrita en el mitraísmo. Todo era a través de la oralidad y el ritual. Entonces tenemos los candados, los profetas en forma de pájaro, tienen ahí en un lado de la pieza a un pájaro, que además el pájaro en la cultura iraní es muy importante porque se posa siempre en el árbol de la sabiduría. Vean qué belleza, cómo conectar el árbol, la sabiduría, la nada, el acto de crear, pero siempre en comunicación con el candado, que es la boca del profeta, y las manos. Los iraníes son los padres, o bueno, no los padres, pero esta inspiración de la mano de Hamza, que además, curiosamente, la mano de Hamza se pone en las casas judías como como una alerta o un símbolo de no violencia, que es la mano de Fátima. Entonces, si vamos atrás en lo que es este motor de creación divina, vamos a entender que el hombre es hombre per se, más allá de la religión, y que no deberían de existir las guerras. Aquí está mi voz contestataria, lo siento. Las puertas que abren la posibilidad. Y este hinge que él hace en donde se libera la parte alta, la parte que conecta como con esta divinidad y que le da la libertad. El león también es muy importante en estas tradiciones iraníes. Aquí lo tienen. Él es poderosísimo, murió ya. Observen la caligrafía en su escultura y yo no sé cómo miren esta mirada, ¿no? Esta forma en que él reta pues nosotros, ¿no? A los que somos los que estamos percibiendo la obra. Y quisiera cerrar esto, y ahí me voy a ir al mito de la montaña, y con eso terminamos y podemos hacer preguntas y podemos aterrizar en la película y en lo que mandaron de textos. Dice, me hubiera encantado ser poeta, pero soy escultor y mis esculturas son una especie de poesía. Él hace mucho énfasis en el mito de el carver, el carpintero de la montaña, que es Farhad, que además sí existe, es un poeta, y es un mito precioso. Farhad amaba a la princesa Shahin, pero Farhad era pobre y no era digno de poderse enamorar de la princesa. Entonces,
El rey, con tal de que no se enamore de la princesa, manda al pobre de Farhad a hacer un hueco que cruzara la montaña. Eran miles y miles de millas que tenía que escarbar este carpintero, pero él estaba enamorado. Entonces, cuando ve el rey que él ya está llegando del otro lado de la montaña, que logra cruzar, porque bueno, el amor lo cruza todo, dice, no, ¿qué voy a hacer? Entonces, su consejo de ancianos le dice, manda a una anciana que le diga al carpintero que Shahin murió. Entonces se va la anciana en forma de cuervo y le da el augurio, ¿no? Le dice, no escarbes más porque tu amada murió. Entonces, Farhad lo que decide hacer es cortarse las venas y las montañas se nutren de la sangre de este carpintero. Después Shahin se entera y va la princesa hecha un mar de, imagínense, de emociones encontradas y se quita también la vida. Y entonces dicen que las montañas van a estar siempre nutridas por esta sangre de los amantes. ¿Qué hay detrás de la montaña? Parecería que la nada, parecería que este fin de la historia amorosa es donde todo se termina. Pero justo donde cruzas la montaña, donde parece que no hay nada, es donde la sangre renueva y donde todo empieza de nuevo. Y ese es el concepto del Henge para Parvis Tanaboli, pues yo creo que el escultor más importante iraní, y pues el legado que nos deja es este de qué hay detrás de Lana. Y bueno, pues yo dejo de compartir. Hay una parte en la película, y no sé si la recuerden, en donde está Kate Blanchett explicando cómo dirigir una orquesta. Y está un joven con el que está teniendo como mucho choque. Y yo siempre que estoy en este foro y escucho a Grace y luego veo que están tantas personas mucho más jóvenes que nosotras conectadas, pienso, ¿dónde empieza el diálogo entre los jóvenes y los maestros adultos? ¿Y hacia dónde tiene que ir ese diálogo? Justo en ese momento en la película donde hay una tensión y bueno, ella en su ego no escucha mucho a este joven que está dando como su punto de vista de lo que significa orquestar. Pero el director de orquesta es, y creo que puedo entender el temperamento de ella, el orquestador es justamente ese creador el que dice, esta voz se silencia, esta voz habla, este instrumento suena, y ella dice esta pregunta, ¿qué vas a hacer cuando en la composición no hay nada? ¿Con qué vas a crear? Y creo que aquí, justo esta palabra maravillosa, el hench, ¿qué vamos a hacer en donde parece que no hay nada, pero hay todo, absolutamente todo? Lo aterrizo al texto del populismo. ¿Qué va a pasar en un país donde parece que estamos en medio de la nada, en medio de una montaña que es imposible de cruzar? Imposible, pero que se puede empezar a crear el todo. Muchísimas gracias por su tiempo. Grace, espero que no me haya tardado mucho. Y pues bueno, un placer platicar hoy con ustedes. Tenía muchas ganas de estar hoy en este foro. Al contrario, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna duda de este mito de la montaña. Carve es una forma de cavar en nosotros mismos, en nuestra metacognición, en nuestro ser, en nuestras motivaciones. No sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta, quisiera hacer algún comentario a lo que nos acaba de exponer Carla. No sé si tienes tú allí la posibilidad de compartir la. Nos dice por acá Laura que creo que tiene algún problema con su micro. Nos dice, hermosa narrativa, Carla. Nuestra querida amiga Laura Viadas es también una amante de la cultura, mujer cultísima, periodista, una escritora de una pluma sagaz y una voz potente. Ojalá que pueda reactivar el micro, pero digamos que la narrativa pues nos construye. Yo sí quisiera, si me lo permites, veo que ahí hay algún teléfono que se está encendiendo, eh, que repitieras las preguntas detonadoras, porque la nada la asociamos como a la palabra conflicto,
con algo negativo, ¿no? Cuando oímos la palabra conflicto, tenemos clarísimo que acabamos de hacer un Mentimeter. A ver si eres tan amable, Nico, de proyectar en pantalla el Mentimeter que acabamos de hacer sobre conflicto, donde vemos que hay una nube de sesgos cognitivos en torno a la palabra conflicto. No conflicto bélico, porque conflicto bélico está clarísimo que es negativo, pero conflicto es una palabra que asociamos con nuestros sesgos cognitivos a algo negativo sin considerar que el conflicto es inherente al ser humano, incluso a la vida, incluso a la vida, porque en la vida biodiversa hay siempre decisiones. Las, en el átomo, en la célula, se están tomando decisiones, aunque ustedes no lo crean. Eh, ¿Cómo fortalecer el sistema inmune? ¿Contra qué enemigos combatir? ¿Cómo defender la integridad del cuerpo? ¿Cómo defender su desarrollo? Y en este conflicto inherente a la vida, me despierto, no me despierto, leo, no leo, defiendo un derecho con el puño o respeto un límite, un deber. Todo el tiempo estamos en conflicto, solo que hay algunos conflictos que son de una gravedad obviamente más evidente, más flagrante, que nos brinca a la existencia, a la cara, y otros conflictos que parecieran inoloros, pero el conflicto es parte de nuestra vida. Entonces, Nico, no sé si puedes, por favor, proyectar en pantalla no sé si está por ahí Nicolás, a ver si se los puedo yo colocar aquí, pero yo te lanzaría esta pregunta. ¿Qué preguntas nos podrías tú, em, digamos, recomendar respecto a esta obra maravillosa del escultor, poeta y yo diría hasta filósofo iraní? Respecto, ¿qué tenemos que preguntarnos respecto a la obra? ¿Qué te preguntaste tú, no como libanesa o con esas raíces libanesas, sino como mexicana desde México? A mí me llamó mucho la atención estas manos que están por fuera de la jaula, pero parecen más enjauladas o tan enjauladas como lo que está adentro. No sé si es posible que nos compartas esas preguntas que tú nos lanzarías o qué preguntas podemos formularlos desde esta mirada mexicana, a veces libérrima, que tenemos respecto a una vida, pues podríamos decir, no sé si de una religiosidad diferente, eh, también, ¿por qué no decirlo?, de una aridez. México es como una explosión de colores, de sonidos, de olores. No sé si desde esta mexicanidad tuvieras algunas preguntas. Sí, fíjate que, bueno, fíjense que cuando caminé la exposición, la caminé con mi hija tiene 18 años, yo tengo la mirada muy puesta siempre en los jóvenes, sobre todo porque, aquí estoy hablando como mexicana, ¿eh? Porque eso es lo que soy, además, amo mi país, soy fiel defensora de este bello país que me tocó nacer. Esas manos a mí me recuerdan un poco, y creo que es la pregunta que yo haría. ¿Qué nos mantiene prisioneros? ¿De qué somos prisioneros? ¿Qué rejas estamos sosteniendo? ¿Con qué sostenemos los mexicanos? Algo que me encantó al transitar la exposición es esta, bueno, y que era la bandera de esta escuela, cómo defienden las tradiciones. ¿En dónde están nuestras tradiciones? ¿A quiénes hemos enjaulado? Me parece que nuestros propios personas las tenemos tan castigadas y son, los indígenas son personas que contienen una sabiduría, la artesanía en México. Era muy artesanal la exposición.
se podían ver los pajaritos que tenemos en México, saben, como estos que vas por los mercados y ves el pajarito que hicieron con diferentes materiales, es la plasticidad, los elementos que él ocupa son tangibles, no es como una pintura de Pollock a lo mejor, ¿no? Que está haciendo como un dripping. No, aquí son como cosas que te encuentras en el día a día, los candados de tu casa, pintados como con pintura rosa mexicana. Creo que los colores me remitían a justo esto que a veces añoro, que es mirar a México. ¿Se acuerdan cuando expuse me parece que fue la de Chapultepec, si a alguno le tocó escuchar esa exposición, que era como todas estas culturas que conviven en nuestro país y que no las miramos? Hemos normalizado y vuelto invisible lo que es el folclore y la artesanía en nuestro país. No todo mundo. Ojo, quizá este es un foro privilegiado de personas cultas o de personas preparadas, pero creo que eso es lo que diría. ¿Dónde están las jaulas de los mexicanos? ¿Dónde están las manos? ¿Qué estamos mirando desde fuera? A mí esas manos, o sea, ya si me lo preguntan de forma muy personal, es como si estamos mirando nuestro país, pero no estamos dentro. Es como si lo que está sucediendo le está pasando a alguien más. Ayer me peleaba en un chat y se los comparto y creo que con esto cierro. Y vean la obra, porque el hedge lo que tiene es que no tiene forma. Y al no tener forma, la forma se la da el que permite que lo contenga. No sé si me explico, a lo mejor estoy hablando de forma encriptada, pero al no ser algo, sino simplemente per se conceptual, tiene la posibilidad de ser absolutamente todo. Creo que esa es la sensación que me dio. Claro que veía los tapetes que son como muy de Irán, pero a mí la parte que me enloqueció fue los candados, las puertas, las manos, la mano de no violencia, que ahorita me están levantando la mano y ahorita la mano, él las contiene, o sea, él está cerrando la posibilidad de apertura. Entonces, en esta no contestación, está haciendo toda la contestación del mundo. Ayer me mandaban un video de cómo educar a los jóvenes en compartir videos, no compartan videos, además videos tendenciosos. Mejor eduquemos en diálogo, eduquemos en diálogo. Este escultor lo que está haciendo con su obra es abrir un diálogo que permite interpretar. Creo que esas son las preguntas que lanzaría Grace. Sí, tal vez no es este diálogo intrusivo, definitivo, sino es un diálogo muy fructífero, que permite muchas arborescencias, muchas raíces, muchas sinapsis, así como las neuronas, los axones, los bracitos de las neuronas, permite muchos rayitos de interconexión, permite toda una suerte de posibilidades, que creo que también estamos en un momento de recrear, de innovar, porque las soluciones, muchas de las soluciones, sobre todo las soluciones violentas, impositivas, pues ya vemos que no han funcionado, ¿verdad? Bueno, aquí les muestro para poder introducir un poquitito en un marco teórico para entrar a hacer algunas preguntas muy someras sobre la película Tar y hacer una revisión a partir de ciertos observables. Aquí tienen ustedes la nube de palabras que obtuvimos con nuestra primera muestra. El día 30 había 48 respuestas de 150 personas que participaron. Eh, Principales palabras que asocias al término conflicto. Y aquí no sé si ustedes pueden, y ya muchos de los que participan acá con nosotros, eh, em, a ver si a ver si pueden observar que las palabras que van teniendo una mayor recurrencia, pues se van poniendo más en grande, más en grande, más en grande, más en grande, y algunas otras se quedan pequeñas, pero eso no quiere decir que no sean importantes. Entonces, en esta nube de palabras, acá dice que asociamos al término conflicto problema.
desacuerdo, disgusto, enojo, violencia. Entonces, aquí lo que nos queda claro es el término de la différence que nos decían ya nuestros grandes filósofos, la diferencia, qué tanto estamos enjaulados en nuestras homogeneidades, en nuestras identidades rivales o en nuestras identidades monolíticas, por decir así. Yo soy mexicano o soy mexicana y entonces no puedo ser ciudadana del mundo. Yo soy verde y entonces como soy verde no puedo convivir con los amarillos o los rojos. Eh, Creo que esta parte es la que tendríamos que explorar para construir, deconstruir nuestros candados y reconstruir nuestros caminos, nuestras iluminaciones. Entonces, solamente a ver si es posible que Nico se reincorpore, a ver si es posible. Por favor, te encargo, Emiliano, que estés al pendiente para que ustedes piensen cuáles son las palabras que tenemos asociadas al conflicto. Eh, mm, Vamos a ver si aquí también podemos encontrar algunos sesgos en cuanto a la palabra paz. Si nosotros hablamos de la paz interna, de la paz mental, de un estado de concentración, bueno, podemos tener un concepto negativo o positivo, porque dejar de hacer, pues no necesariamente es siempre un concepto positivo. O sea, decir, es que es muy tranquila. ¿Eso qué quiere decir? Que en esa tranquilidad hay nada, hay todo, hay candados, hay opresiones, hay autocensuras, o quiere decir que es una tranquilidad reflexiva, ácidamente reflexiva, que observa, que detalla. Entonces, a ver si podemos aquí compartir la pantalla, a ver si lo puedo poner en, mm, en pantalla, porque les queremos sugerir, cuando lo puedan ver, me indican. Este texto es un texto de 2023 y es muy importante porque nos marca, nos refleja que no podemos ver hacia el futuro si no hemos visto hacia el pasado, si no sabemos nada de lo que ha pasado. Es como una persona que fuma desde los 12, 13, 14 años, que se le desarrolla un cáncer en los 80 y dice, nunca me imaginé. Entonces, no podemos mirar ni siquiera ya al presente si no miramos el pasado, si no tenemos elementos retrospectivos de ver qué productos y procesos esperamos. Ese es un gran problema de la adolescencia, que todo lo que pasa en la adolescencia no va a surgir de manera rotunda un lustro o una década después. De manera que al no verse rápidamente que comí mal, que me descuidé, que perdí el tiempo, si no tiene uno esta retrospectiva, no puedes hacer prospectiva. Entonces, hay tres conceptos que les quiero recomendar eh, para su reflexión. Primero, ¿qué entienden por conflicto? Luego, ¿qué entendemos por paz? Y desde luego, estos conceptos asociados a este enfoque de derechos, deberes y libertades que les sugerimos, que tiene que ver con el desarrollo sostenible. Entonces, paz, conflicto, tenemos numerosos sesgos cognitivos y los vemos de manera única o monolítica. Estar en paz es estar tranquilos es sin hacer nada, estar sin hacer nada, cuando la inactividad mata a la corresponsabilidad y convierte a la nada en vacío. Y vacío para rellenarse o vacío para quedarse sellado. Ahí estaría la pregunta. Aquí en este texto, el índice de paz México 2023, les digo, se muestran resultados nacionales con tendencias de 8 años y el impacto económico de la violencia, pero sobre todo este concepto tan importante que es el concepto de paz positiva y de paz negativa
que me gustaría que se quedaran ustedes con él, porque son conceptos que tenemos a veces invisibilizados y que nos conllevan a una convivencia que no está exenta de violencias y de discriminación. Nico, no sé si es posible que pudiéramos ver si alguien más quiere contestar el Mentimeter, que pudieras poner, por favor, el Mentimeter para que quienes están presentes puedan sumarse a las respuestas que ya teníamos en esa diapositiva y que ellas y ellos puedan ver en pantalla sus respuestas integradas. No sé si es posible poner aquí, Sí, poner aquí en el sí, chat claro, doctor. la liga para que todas y todas a través de su dispositivo se puedan unir y colaborar en este bello ejercicio de trabajo colaborativo y que puedan poner también sus respuestas aquí en esta pregunta de qué entienden por conflicto. En el Mentimeter les aparecen, si nos pones en el chat la liga del Menti para que cada quien lo pueda ir abriendo desde alguno de sus dispositivos. Ya lo envié y voy a compartir la pantalla. Miren, ahí en el chat está exactamente, yo lo voy a picar en este momento y me van a aparecer, aquí se los voy a mostrar, lo voy a poner, ahí van viendo ustedes que el Mentimeter se va a mover. Vamos a dejar de compartir un segundito para ponerles un segundito nada más. Dejamos de compartir un segundito, Nico, por favor. Para que se puedan unir en el Mentimeter. Si podemos dejar de compartir un segundo. Ajá. Miren, allí en el chat, Nicolás Rodríguez Cruz hizo el favor de colocar la liga para que le piquen ustedes a la liga. Yo voy a compartir la pantalla y se fijan ustedes que si yo pico el chat, me va a aparecer el Mentimeter. Ajá. Ahora sí, no sé si pueden ver ustedes mi pantalla. Uy. Y ahí les aparece 3 respuestas. Les aparece que para que ustedes puedan tener sus respuestas, les aparece esta pantalla en donde dice principales palabras asociadas al término paz. Ahí les aparecen las principales palabras asociadas al término paz. Si fueran ustedes tan amables de colocar sus preguntas, yo, por ejemplo, aquí puedo poner comer chocolate, no sé, o puedo poner lo que yo quiera y estas 3 respuestas se empezarán a visualizar. ¿Ya lo vieron ustedes? Esto es lo que les va a aparecer y entonces aquí ahora sí voy a quitar la pantalla, esto es lo que les tiene que aparecer para que ustedes puedan poner sus palabras asociadas con el término paz. Dejo de compartir. Ajá, ahora sí ya tienes la pantalla para ti, Nico. Quería enseñarles cómo era, cómo aparecía la posibilidad de poner respuestas. Sí, claro, comparto pantalla, doctor. Si se fijan, están contestando ustedes. Y se mueve conforme va recibiendo las respuestas. Conforme cada quien va participando, se va moviendo el concepto. Si se fijan, ahí alguna persona hizo el favor de contestar. No sé si pueden ver su colaboración, cómo se va moviendo en esta sociedad del aprendizaje y podemos ver que en unos segundos, en un par de minutos, podemos hacer trabajo colaborativo a través de las tecnologías. Las tecnologías, pues sí, tienen una serie de factores de riesgo, pero también nos ayudan a colaborar. Vean ustedes cómo se está moviendo aquí. Hay unas palabras muy interesantes que ponen algunas y algunos de ustedes. Dicen
paz es cicatrizar algo, pero también dice, por otra parte, a ver si les vas dando la entrada, Emiliano, a las personas, si ya pusiste, ahí, por ejemplo, una palabra que dice desacuerdo. Poder estar en desacuerdo, dice, me da paz. Eh, Alianzas, las alianzas me dan paz, la mediación, la dignidad, el conocimiento me da paz. No sé por qué diga que la paz me enoja, pero ahora lo vamos a ver con el texto, porque vamos a estos conceptos que nos gustaría. Gracias por estar participando y por colaborar activamente. Ujú. Cuando la calma y la serenidad son negligencia, son esta apatía mortuoria, esta apatía profana que no nos permite florecer, dicen, me enoja. Entonces aquí vemos un concepto de paz positiva y un concepto de paz negativo. Entonces aquí vemos cómo a través de una colaboración, Nico, a ver si pudieras hacer la captura de pantalla para mandarla por el chat donde salga nada más la diapositiva, ahorita que la retiremos. Si quieren hacer ustedes la captura, que se vea solo la diapositiva, me la mandas en, en privado. Acá ven ustedes convivencia, ¿cómo? Convivencia con miedo, convivencia aparente, convivencia en un silencio que nos cadaveriza, que nos deja sin vida, o una convivencia floreciente, nutritiva, armoniosa, diferente de una convivencia llena de violencias, de discriminaciones, de humillaciones. Entonces, bueno, dejamos de compartir. Ya creo que la mayoría de las personas que querían participar lo hicieron. Y no sé si es posible poner el Menti o hay que entrar con otra liga para el de conflicto, pero vamos a compartir pantalla para que se lleven ustedes esta noción justamente de el documento que exponíamos respecto a la paz, este documento de 2023, para que ustedes se queden con este índice de paz de 2023, es decir, de ayer, en donde estamos trabajando la noción de paz negativa y de paz positiva, así como podemos trabajar un concepto de igualdad positiva y de igualdad negativa, cómo podemos trabajar los conceptos en forma desagregada. Y aquí tenemos unos mapas muy impresionantes que nos brindan la perspectiva empírica para poder llegar a acuerdos. ¿Cuánto vale estar en guerra? ¿Cuánto vale estar en una situación de desconfianza permanente? ¿Cuánto nos merma la capacidad creativa? Y bueno, desde luego, todo esto tiene que ver con los tipos de violencias. Existen por lo menos 30 tipos de violencia, no solamente la física, la estructural, la simbólica, la psicológica. Pues tenemos violencias por área, por la persona que las desarrolla, por la persona que las recibe, por sus características, por el lugar donde se desarrolla. Entonces, bueno, sabemos que la violencia además conlleva delitos, toda la violencia cibernética, el bullying entre pares, entre personas asimétricas, en fin. Aquí tenemos este concepto de paz positiva que justamente nos dice que estar en paz no necesariamente es un sinónimo de estar en calma, porque esa calma puede ser una calma nutrida, sembrada de minas y de conflictos que realmente están encubiertos o eufemizados. Entonces, desde esta perspectiva, pues les vamos a dejar el documento para que ustedes lo puedan analizar, pero nos vamos rápidamente a algunos de los mapas
tenemos evidentemente unos mapas tremendos en cuanto a la presencia de la violencia y está un mapa interactivo. Acá nos hablan de un índice de paz en México que tiene que ver con los estados en donde aparentemente hay menos conflicto bélico, menos homicidios o desapariciones forzadas, secuestros, y en donde los lugares se ven asediados por la falta de certeza de la integridad. Vemos que tristemente están los estados de Colima, Morelos, Guanajuato, Baja California y Zacatecas entre los estados más inseguros percibidos y realmente con las cifras de las denuncias. Y por acá pues tenemos los estados de Yucatán, Tlaxcala, Chiapas, Tamaulipas y Nayarit, que ha dado un salto muy grande, sobre todo Tamaulipas, que cambió en el semáforo de manera muy radical. Muy bien, entonces vemos que no podemos creer a ciegas los datos duros, las estadísticas, pero definitivamente sí tenemos que conocer algunos datos. Por ejemplo, hablando de niños que se les pregunta si tienen alguien que los cuide, si son felices, pues tenemos la realidad que de cada 10 niños hay 6 que no pueden contestar ampliamente esta pregunta y tenemos que en los minutos que llevamos reunidos aquí han sido asesinadas ya 4 mujeres. Entonces, y de esas mujeres, muchas de ellas son menores de 30 años. Este tipo de datos, pues no podemos omitirlos y necesitamos ver cuáles son los motivos por los cuales ponemos énfasis en la perspectiva de género y en la defensa de los derechos de las mujeres en este seminario. Entonces, acá tenemos desglosado en homicidios, delitos con violencia, con algún tipo de arma, con golpes, lesiones, tortura, delitos cometidos con arma de fuego, en donde hay presencia y presunción de delincuencia organizada y desde luego que no han sido debidamente perseguidos con una sentencia firme. También vemos en la extrema derecha las tendencias al crecimiento o al decrecimiento de estos delitos y vemos que, pues francamente, hay algunos lugares, acá lo vemos, por ejemplo, con Chihuahua, en donde dice que ciertos elementos van a la alza, o tenemos a Morelos que claramente va a la baja en este vistazo. Desde luego, los indicadores, como los ven ustedes, son muy claros. Tenemos estos indicadores en donde se pone de manifiesto que el trabajo comunitario, el trabajo colaborativo, ahí donde la sociedad está enlazada en chats, en alertas, en alarmas, en teléfonos, hay desde luego un mejor combate a la delincuencia y mucho más trabajo preventivo. Entonces, vamos viendo cómo se invierten las gráficas y cómo vamos viendo que sí hay unos lugares en los que crece la presencia de redes de delincuencia organizada donde la sociedad civil no está organizada. Entonces vemos que hay otros elementos como las polarizaciones políticas, por eso hablábamos del populismo, y tenemos subindicadores que tienen que ver con delitos mayores, con homicidios, con robo, con asaltos cometidos con o sin armas de fuego, toda esta presencia de redes de trata, de redes de asedio a niños, niñas y adolescentes, el tema de la creciente violencia sexual, que desde luego ya hace años que la Corte y las leyes secundarias establecen que ninguna pareja, ni casada ni sin casar, tiene obligaciones sexuales si no están plenamente consentidas. La obligación sexual hace tiempo que ya no forma parte de las obligaciones maritales. Bueno, los 5 estados que mejoraron, afortunadamente, Chihuahua, Sonora, Michoacán, San Luis Potosí y Durango, con sus respectivas curvas. Y pues tenemos también algunas cifras rojas que es importante que analicemos. Y acá tenemos 5 estados con mayor deterioro, como ya lo habíamos dicho. Desafortunadamente,
Campeche y el Estado de México, junto con Nuevo León, son estados que están deteriorándose su calidad en la convivencia, en la integridad de las personas en la calle y bueno, pues una serie de indicadores que estamos proponiendo para su observación y también para su acción, para una acción colectiva en su casa, con su vecina, con su edificio, con su colonia, porque de otra manera nos movemos por emociones y decimos verdadero o falso, pero sin tener realmente ninguna cifra. Como les digo, las cifras no son datos venerables que no puedan tener algún sesgo, pero lo que sí es tener un sesgo es no tener las cifras. Entonces, bueno, aquí tenemos diferentes análisis de curvas por indicador y que nos dicen que, bueno, tenemos esta línea amarilla que ven ustedes, mostaza, vemos que crece estos crímenes en donde está presente la delincuencia organizada y delitos con violencia, que tienen ciertos comportamientos por año, por mes. Vemos aquí un quiebre con la pandemia, pero que son indicadores que tenemos que tener en cuenta. Obviamente los homicidios, homicidios con violencia, los feminicidios, por nivel tiene también un triage, una escala de baja, moderada, alta y extrema, y pues tenemos unas tasas ya desglosadas por homicidio. Tenemos no solo los estados, sino los municipios más violentos. Vemos algunas áreas por acá en el sur que están más libres de violencia, que cada quien ubique el suyo, que cada quien vea dónde está, en qué municipios está la violencia arraigándose. Es importante porque sin estos datos no podemos hablar de paz, de conflicto, de violencia y pues ya podremos compartir el documento para quien lo solicite, pero bueno, aquí tenemos específicamente que es tan grave el asunto que está establecido en un recuadro específico. No solamente ha crecido el número de feminicidios porque ya tienen nombre, porque ya los podemos nombrar, sino porque al nombrarse empieza a generarse registro de ello y entonces podemos tomar conciencia de un hecho que ha venido sucediendo y que por no tener nombre, pues pasaba por desapercibido o normalizado. Y entonces, al tener nombre, ya empieza a crecer como es de esperarse, pero no en la velocidad en la que ha crecido, sobre todo con la pandemia, donde el violentador, el agresor y la víctima, pues convivieron de una manera mucho más cercana. Y aquí vamos a entrar para dejar simplemente algún marco de análisis. Aquí ven ustedes homicidios de hombres. Hay mucha lesión en donde los hombres simplemente se matan y se mueren en accidentes y ya está. Pero en el caso de los homicidios de mujeres, conllevan, vean ustedes, más o menos, vean, conllevan violencia sexual. Esto no pasa con las muertes de los hombres. A los hombres no los matan, no los tasajean antes de matarlos, los matan y ya. Con violencia sí, con crudeza sí, con tortura sí, pero en los casos de las mujeres, pues vemos que están acompañados siempre. Y miren ustedes, aquí vemos que hay, miren, otros medios, golpes, lesiones, zapatadas, ahorcamientos. Vean ustedes cómo crece de manera tremenda otros medios que no son arma de fuego y arma blanca, por lo que aquí vemos un elemento de tortura que no es justo, no es correcto, no es legal, desde luego no es ético y que nos muestra que hay un problema real por el cual seguir defendiendo los derechos de las mujeres independientemente de la perspectiva de género, donde los géneros pueden ser muchos más. Las personas involucradas, las personas desaparecidas, las personas secuestradas, y estamos por terminar esta revisión, no vamos a llegar a todas las páginas, solamente queremos ir rápidamente. Miren ustedes el tema que nos preocupa y nos ocupa, por lo cual necesitamos una educación del autocuidado, una educación sobre los sesgos en el consumo de sustancias que dicen, no, pues me echo un cigarrito para tranquilizarme, es recreacional.
Sí, pero si es recreacional 2, 3 veces al día o 5 veces por semana, pues ya vemos acá estas tendencias indexadas muy claras, el tema de las extorsiones y los narcomenudeos son tendencias muy, muy graves de las cuales tenemos que estar al pendiente en nuestra comunidad, porque esto no tiene que ver con la pobreza, aparentemente con el ingreso, sino tiene que ver con otros muchos factores que permean cualquier sector social, desde el más alto hasta el más bajo. Acá vemos, desde luego, los cárteles y sus áreas de influencia, que tenemos que estar muy conscientes, muy alertas, y que nos invitan a ver el cóctel de consumo de sustancias que están promoviendo. Ya no es la marihuana sola, ya no es la cervecita sola, ya no es la cocaína o la heroína, sino el crecimiento de mezcla de drogas sintéticas para un enganche más rápido de la ciudadanía. Únicamente el concepto que quisiera dejarles es que el impacto de la violencia es de 4.6 billones de pesos, lo que equivale al casi 20% del PIB nacional. La violencia nos sale muy cara, nos rompe los lazos familiares, nos erosiona, aniquila, genera un homicidio de nuestra innovación, de nuestra creatividad, de nuestro espíritu humano solidario. Y aquí vemos que todo esto cuesta en dinero, en patrimonio, en estabilidad, de lo que podríamos gastar en educación. El gasto es el 11% del gasto total del gobierno, casi tanto como el 13% gastado en salud o el 14% gastado en educación. Vean ustedes el impacto económico de la violencia en cifras. Si vemos cuánto están gastando las empresas en ciberseguridad, cuánto están gastando las personas en rejas, en candados, en cámaras, también en un desgaste económico, en esta falta de tranquilidad, porque no sabes si tu integridad está sobre salvaguardada. Bueno, aquí vemos el deterioro económico en 26 de nuestras entidades federativas. Entonces, el impacto económico de la violencia es definitivamente mayúsculo. Ahí lo tienen ustedes, 35,000 pesos por persona en México. Estamos hablando de un impacto muy, muy grande. El costo económico de la violencia tiene costos directos, costos indirectos y efectos multiplicadores. Entonces, aquí con este mapa, pues nosotros dejamos este desglose, eh, mmm, además de la destrucción ética, la destrucción de las familias al perder a sus seres queridos. Y bueno, pues con esta parte, únicamente vamos al concepto de paz positiva que habíamos comentado que era importante. Aquí tenemos que se está gastando en seguridad pública y en el sistema judicial de una manera muy alta en comparación con los países que forman la OCDE en cuanto a su porcentaje del PIB. Miren ustedes el caso del promedio que se gasta en seguridad en la OCDE, y aquí vemos 0.6, es decir, ni siquiera la mitad, 6 por 3, 18, casi una tercera parte de lo que se gasta en promedio. Las calificaciones estatales de la calificación del gasto, nuevamente el tema de las metodologías, que es importantísimo, y aquí viene el concepto de paz positiva. Nosotros estamos ubicados en un deterioro del 3.1, y este concepto de paz positiva tiene que ver no solo con la parte correctiva, sino con la parte de prevención en el aula, en la casa, en la comunidad, en el trabajo, en los diferentes clubes o grupos en los que nos movemos. Y aquí vemos que la caída tiene mucho que ver con la comunicación asertiva, con las medidas de prevención y desde luego con que no estamos impulsando los 4 pilares de la paz positiva.
el funcionamiento adecuado gubernamental, no hay demanda ciudadana, no hay cuestionamiento ciudadano. Estamos en una especie de aletargamiento del cual necesitamos salir desde ayer. Tenemos que no se cumple con los bajos niveles de corrupción y diríamos de esa nanocorrupción que reside en cada persona. Hoy no hago, hoy no digo, hoy no actúo. Es esa nanocorrupción que se equilibra con la macrocorrupción de las personas con poder. Luego, por otra parte, el entorno no solo empresarial, sino de trabajo sólido, formal, estable y con este gran pilar que está asociado con la educación. Altos niveles de capital humano. Personas que desean saber, que reclaman información, que leen informes, que los cuestionan, que se preocupan, que se meten a las páginas oficiales, que incrementan su capacidad de investigación. Esto es formar capital humano y definitivamente no se puede lograr si no hay trabajo colaborativo. Entonces, aquí tienen ustedes 4 pilares de la paz positiva. Que el gobierno no solo no se meta en los derechos en el ámbito de libertades de la ciudadanía individual y colectivamente, sino un gobierno proactivo, abierto, con sistemas de datos accesibles, legibles, oportunos, completos, integrales, fácilmente localizables y trazables. Los bajos niveles de corrupción que empiezan desde la persona, lo que hace y no hace, los trámites que cumple y no cumple, este entorno de trabajo y los altos niveles de capital humano. Esta es la parte a la que se invita a los docentes, a las docentes de cualquier nivel, desde preescolar, a aprender a las niñas y a los niños a cuestionarse, a preguntar cuáles son los servicios, cuáles son las calidades, para no pensar que lo que le regalen a uno es una migaja que hay que agradecer, sino que forma parte de la función gubernamental apoyada en el presupuesto público. Todos los servicios públicos salen de los bolsillos de las personas. Ni un quinto del gobierno, las empresas productivas del Estado están en una situación muy deficitaria. Ni siquiera nuestras grandes empresas como Pemex, podríamos decir que son muy saludables como para generar riqueza, están muy deficitarias, están muy endeudadas. Entonces, todos los servicios gubernamentales salen de esos impuestos que pagamos todos los días, los millones de hormiguitas mexicanas trabajadoras que nos levantamos desde temprano a contribuir con el bien nacional. De allí salen las despensas, los puentes, los garrafones, todas las prebendas, todos los privilegios que se distribuyen no son obra graciosa de ningún partido político, sino es de la contribución establecida en el artículo 31 constitucional, obligación de todas y todos los mexicanos y personas que transitan, viven en nuestro territorio. Aquí tienen ustedes el concepto de paz positiva con más que los pilares para que le hagan captura de pantalla y puedan ustedes tener algunos de estos elementos del índice de paz positivo que se contrapone al concepto de paz negativa como mera ausencia de violencia o de miedo a la violencia o decir estoy en calma. La paz positiva es estoy en calma, pero estoy creciendo, tengo elementos para el desarrollo. Estoy creciendo, estoy en calma, pero no estoy muerta, no estoy muerto, estoy creando, estoy ordenando, estoy clasificando para poder convivir así con las demás personas. Entonces, como ven, uno de los pilares de este que nos copian nuestro modelo que ya teníamos del campo de complejidad, aceptación de los derechos de los demás. Vean ustedes, no es solamente el puño de los derechos míos, sino el puño de los derechos de los demás. Y esta mano de Fátima, alto a la violencia, alto a la discriminación. También tengo límites en cualquiera de mis derechos. Ya no puedo abusar de mis derechos, deberes y libertades fundamentales. Aceptación de los derechos de los demás, no nada más de los míos, no es nada más yo quiero salir de mi casa y que no haya nadie en mi camino. Me voy con el claxon hasta que llego a mi oficina. Que nadie se me cruce, que nadie se meta enfrente, que nada me detenga. Esto es una posición
pues infantil y hasta podríamos decir ofensiva para los niños y las niñas, porque a veces ellos tienen más límites que los adultos, es esta aceptación de que no solo yo tengo derechos, sino que también tengo deberes y los demás también tienen derechos. Entonces, vean ustedes, buenas relaciones con los vecinos, relaciones positivas, no de murmullos, sino de qué vamos a hacer, qué necesitamos, cuánto cuesta, quién saca presupuestos, un libre flujo de la información que hay que defender hasta la muerte, como diría Voltaire, y la distribución equitativa para quienes más lo necesiten y distributiva para las diferentes necesidades. Aquí tenemos 2, 4, 6, 8 factores que están interconectados, que son interdependientes e interactúan en formas muy complejas. Por eso hemos insistido en los estudios de la complejidad para todo mundo, no complejidad para los 3 sabios que hay en nuestro país. La paz positiva tiene que ver con estos 8 indicadores para que ustedes a partir de hoy reconstruyan su concepto de paz. Sin más, si les parece y si ustedes gustan, si alguien quisiera introducir algo de las lecturas o quisiera hacer alguna aportación respecto a los a las a la película que propusimos para debatir, únicamente me voy a permitir aquí a compartir la pantalla para recordar algunos de los elementos básicos dentro de la ficha técnica de la película TAR. Es del año pasado, de 2022, 158 minutos. Es una dirección de Todd Field y guión de Todd Field. Está un equipo maravilloso de Kate Blanchett, Nina Hoss, Noemí Merlant, Mark Strong, Sam Douglas y varios más. Aquí los tenemos, todo el equipo completo. Sidney Lemon, Murali Permum, Diana Bryantine, Vivian Full, Amanda Blake, Julian Glover, Alan Gardner y Lucy Paul. Bueno, es un drama sobre homosexualidad y la sinopsis, la mundialmente famosa Lydia Tarr está a solo unos días de afrontar el mayor reto de su carrera profesional, grabar la sinfonía que la llevará a las alturas de su ya formidable carrera. Pero su vida personal y sus decisiones van a ir interfiriendo en su carrera musical con unas consecuencias imprevistas en donde vamos a ir viendo varias de sus facetas como madre, como amiga, como directora, como jefa, que van sacando una serie de redes de su ejercicio del poder, en donde vemos que el hecho de ser mujer no garantiza que tenga que ser santa y mucho menos ella no es un personaje santo, sino que también ejerce diferentes tipos de poder y misoginia respecto a las personas que quiere subordinar o que quiere, digamos, tener alguna ventaja sobre ellas. Aquí me gusta esta crítica de Diego Lehrer, en donde dice que la película se presenta como un viaje en la vida de una persona que lleva a la espectadora o al espectador a zonas que las palabras no alcanzan a definir ni explicar. Estamos ante esa nada que hay que llenar, ante este vacío que nos proponía Carla Trad. Carla, no sé si fueras tan amable de poner la escultura de tu escultor, autor, nuevamente para que la pueda ver el auditorio, nuevamente, que la pongas, que la compartas en pantalla para ver si quieren iniciar alguna breve comentario sobre la película o lo dejamos para la siguiente ocasión. Y si quieres abordar alguna de las lecturas, porque justamente llegamos a opiniones pues no meditadas, sin preguntas, sin observador. Sería la primerita que nos colocaste, una donde está junto al... Acá. Esa es divina, miren ustedes las miradas, Sí. la mirada profunda del autor, del escultor, del carvista y el reflejo en el lateral, que nos habla de una mirada frontal y una mirada lateral
hermosísima con toda esta poesía. Esto no sé si es metal, si es un Sí, trabajo en metal, pero es divino. Ujú. es tipo tengo voz, ¿verdad? Si es que me había silenciado. Es tipo esta otra. Él trabaja así en bronce y si se fijan, miren, ahí lo puedo hacer grande, ¿verdad? Sí. Oigan, yo como buena bailarina, no saben cómo me cuesta la tecnología, pero ahí se los hice grandísimo. Miren qué belleza. Esto lo tomé en la galería. La foto de él la saqué de sus imágenes, pero esto sí en la galería. Y esta que se ve aquí atrás es mi hija que estaba intrigadísima con los candados. Estaba como diciéndome, ¿por qué aprisiona? Esta es esta. Y déjenme les regreso. Ahí está. Esta es la que lo hace muy famoso, el famoso Hitch. Esta. Ahí se ve. Esta es escultura. Por ahí habían hecho algunas preguntas y yo contesté una en individual, pero no quise distraer a la audiencia de lo que estabas diciendo, que es sumamente interesante. Pero preguntaba y creo que está bueno que lo compartamos con todos los demás. Creo que la pregunta fue que cómo había impactado la obra de Parvis en la escultura iraní específicamente. Recuerden que cuando los persas son conquistados por los árabes, entonces lo que sucede es, entra la cultura, o más bien la religión musulmana, y no está permitido hacer nada que tenga cuerpo, o sea, es algo que no está permitido en la religión. Entonces se acaba la producción de escultura, o más bien no hay producción de escultura. Parvis estudia en Italia, por ahí viene la cronología de todos los lugares donde estuvo, y regresa a Irán y crea un atelier de escultura. Y entonces la mirada de los jóvenes, bueno, los jóvenes siempre me encanta porque es una mirada fresca, una mirada que quizá rompe con todo el establishment. Lo empiezan a seguir y ahí se genera pues todo un primer movimiento. Y también le platicaba, y hay un artículo, ahorita se los comparto en el chat, me parece que es de Milenio, porque a él le detienen el pasaporte, está por viajar a Londres y lo detienen porque su arte al final, a pesar de que es la nada, lo consideraron como contestatario. Y lo que decían es que su concepto de la nada generaba ansiedad y quizás porque no comprendían que la mirada de la nada más bien era pues esta conceptualización del todo, o sea, no es que no es nada, sino que es la posibilidad de un todo, pero creo que eso genera muchísima mayor, pues sí, como eh, estabilidad política o calma política, porque bueno, alguien que está diciendo que de la nada se puede generar el todo, a cualquier gobierno que sea autoritario, pues no, no le va a gustar, ¿no? Porque justamente es cruzas lo que hay para generar el cambio, lo nuevo. Entonces le quitan el pasaporte y estuvo vetado mucho tiempo en su propio país. Él por eso sale a Canadá y bueno, vivió muchos años en Vancouver y en Vancouver tienen una colección muy importante de él. Creo que esas fueron las preguntas, no sé si algo más. Aquí lo tienen en óleo, ¿no? Pero si se fijan es la misma figura y para él los amorosos, las parejas amorosas son muy importantes justamente por esta explicación que dábamos del mito de la montaña, ¿no? Del carpintero. Sí, es carpintero el que carve, el que va escarbando este túnel, ¿no? Para él esa relación del amor, siempre el amor como motor de creación, que tiene mucho que ver, por ahí creo que Leo también había puesto que le sonaba como al existencialismo, pero no porque si tú lees, yo por aquí tengo mis notas, pero las dos religiones, antes de que estuviera la musulmana, son la de Mitra y la de Zaratustra. Y vean qué curioso, porque una basada en la cultura griega y la otra en la romana. Y además, esas dos religiones son la madre de la religión católica. Hay una que tiene el concepto de lo bueno y lo malo, que me parece que es la de Zaratustra, pero no quisiera equivocarme. Sí, 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 ciertamente acá. Muchas gracias a Paulo y a Leonardo que nos dicen que el folclore está considerado como más despectivo o más
en un sentido menos culterano, menos importante, y Juan Pablo Escobar Suárez, que estaban contribuyendo allí. Bueno, si les parece, con este pájaro que está pensando a dónde volar, vemos que es esta interpretación del vaso a la mitad. Hay quien dice, no, pues está ya más para vaciarse, y hay quien dice, pues no, está para rellenarse. El concepto de vacío, pues está abordado desde los filósofos de la antigüedad, ¿no? Parménides, el atomismo, en donde vemos justamente qué hay en el vacío, ¿está realmente vacío? Pero regresando a la película Tar, vamos a ver si ustedes tienen alguna pregunta que la quieran poner en el chat, algún comentario. Hola, ¿qué tal, Evangelina? Qué gustazo verte con nosotros. Es un gustazo que estés con nosotros. No sé si te dio tiempo de ver la película Tar. No, es que algunos nos dijeron que ya está cerrando el año muy fuerte. Entonces, si quieren, podemos dejar para la siguiente ocasión la discusión, pero sí vamos a dejar aquí un poquito la duda, el punto del tema de los populismos. Hay quien habla igual de populismos en sentido positivo y en sentido negativo. El sentido que predomina, pues, es el negativo. Evidentemente, tenemos también posturas que nos dicen que populus del pueblo, pues vendría a ser como una versión de la democracia que está a punto de convertirse en demagogia y este concepto de posverdad. Entonces, aquí nada más dejamos el resumen y haremos una revisión preliminar de estas 16 páginas en 2 minutos. Nos habla de todo esto que está en las fake news, lo que llamamos infodemia, que nos rodea. Dice que se presenta un intento por comprender las relaciones entre este populismo digital de las redes y estas políticas de la posverdad que de pronto ya no sabemos ni siquiera qué es epísteme, qué es la verdad, pues mucho menos la preepísteme ni la posepísteme, sino que esta categoría pues es también polisémica, difusa, como el populismo. Dice que vemos que va creciendo el populismo de ultraderecha, pero también el de la ultraizquierda. Los populismos no solamente son de derecha, sino son de izquierda, son los dos extremos. Y se analizan los modelos de comunicación en la red, tendríamos que decir por cada red, en TikTok, en Facebook, en Twitter, y particularmente cierta comunicación directa que puede ser metida y sometida a la inteligencia artificial para ver cuál es la anatomía, cómo se usa cada una de las redes, quiénes las usan, en qué horario, para qué, y cómo se va diseminando esta retórica del bien y el mal que no nos permite ver la realidad de todos los grises, con estos mecanismos que falsifican la realidad, nos desinforman, nos deshumanizan y nos polarizan. Entonces, aquí justamente estos conceptos, populismo digital, desinformación, posverdad, el populismo en sus conceptos digamos, extremos. Aquí tenemos una serie de autores, Laclau, por ejemplo, que sí hay una centralidad en el pueblo por oposición a un elemento externo, pero la pregunta es quién encarna al pueblo, cómo medimos la participación del pueblo y sobre todo de lo que está muy estudiado dentro del multiculturalismo, que son las minorías, cómo son importantes las minorías frente a unas características emocionales de las mayorías que no se informan o que no pueden informarse o que permanecen encarceladas en la desinformación y la violencia, la emocionalidad. Entonces, aquí habría que ver cuáles son las demandas insatisfechas de educación para que la persona pueda realmente configurar un consentimiento válida y científicamente informado. Así que Papas, griego, nos dice que el populismo es una amenaza a las democracias contemporáneas, que tenemos
democracias que están muy deficitarias y que sus partidos políticos se definen por deficiencias en la representación, tienen pocos procesos de integración y solamente malentienden el liberalismo en un sentido económico y no político, no cultural, no intelectual. Entonces, bueno, vamos a ver que en términos generales el populismo, de acuerdo con los autores aquí estudiados, es una amenaza, pues conduce a la decadencia de las instituciones de las libertades que han sido conseguidas en tantos miles de años, en siglos, y que empiezan, digamos, desde la antigüedad, las personas que no eran personas, las mujeres, los niños, los extranjeros, los enfermos, y que hoy vemos un revestimiento de eufemismos en este sentido. Bueno, las ultraderechas que responden a las ultraizquierdas, tenemos un índice de populismos autoritarios que desafortunadamente está muy marcado en la sesión en África, en el continente latinoamericano, en la parte de Latinoamérica, en el continente americano, y no exento tampoco Estados Unidos, que tiene ciertos niveles educativos también deficitarios y una cultura cosmopolita, como lo decía hace un momento, y cómo estos populismos mediáticos se mezclan con los talk shows, con los raps, con la política pop, con lo que se llama poly-entertainment. Estos de tener a la gente distraída todos los segundos del día, y que tienen que ver con este deseo de las personas de fuga, de descansar, de huir de sus múltiples agobios y de estas rutas dopaminérgicas que genera la adicción a los celulares, a los chats, a las redes, que nos generan un placer real, químico, y que no nos dejan desconectarnos, sino tenernos allí. Entonces, bueno, este esquema es importante, nos lo presentan el autor, y hay un territorio en el que francamente hay un intento de dañar, de malinformar, de ganar adeptos, de polarizar, de ganar dividiendo, y que nos genera que no prestemos atención al contexto y que tomemos por verdad muchos hechos dentro de una verdad que sí es robusta, y que dentro de ella metemos todos los demás matices. Es decir, que nos quedamos con una verdad que es contundente, como el hecho de que todavía persiste la prepotencia y la discriminación, con las formas para combatirla. Entonces, esto es el modelo del desorden informativo en la era digital. Esta malinterpretación grosera constante de los contenidos, la fabricación de memes, de discursos de odio en varios niveles. Y bueno, pues aquí les dejamos para la discusión algunas de las reflexiones finales, que obviamente van a tener que ver cada día más con las candidaturas, las campañas, con qué le tenemos que preguntar a los candidatos y a las candidatas, qué tenemos que observar en su historia, y por qué es completamente un imperativo no dejar de votar de manera muy informada, y pues tratar de trabajar en los perfiles menos dañinos. Entonces, con esto terminaríamos de revisar una de las lecturas, y si no tienen ustedes algún otro comentario, dice Evangelina, si nos van a enviar los documentos, sí, cómo no, enviamos el índice de paz, ya lo subió Nico, lo subió aquí en el chat, pero también lo vamos a mandar, ahí está. Y creo que no sé si alguien tenga otro comentario, no tenga alguna otra cuestión. No sé si están viendo en pantalla otra de las fuentes que propusimos, que es esta del populismo mediático, algunos remedios, que es de Barbieris. Dice que tiene muy poco que ver los populismos actuales con los populismos históricos, y específicamente hablando de algunos,
como es el ruso. Ya ven que se va a volver a reelegir el presidente ruso y creo que ya va para 30 años en el poder o ya los está planeando. Ya le anda haciendo la competencia a Porfirio Díaz, un hombre hecho por sí mismo, pero tenemos que es un fenómeno que es global y que es mediático. Lo vimos en Nada es Privado, cómo se dio este Brexit, esta salida de Inglaterra de la Unión Europea a causa de este funcionamiento mediático. Así que aquí se hace alguna exploración de este constructo, de esta palabra populismo y algunos de los supuestos remedios. Entonces, esto se hace desde el derecho, desde la ciencia política, desde la antropología. Aquí hay unas explicaciones basadas en hechos, en retrospectiva histórica. Y bueno, pues vamos a ver que dentro de los remedios, queridas y queridos, es la información, el derecho a la educación, trabajo colaborativo, en la investigación, la comparación y estar permanentemente contrastando fuentes que tengan estas posturas, marxistamente diríamos dialécticas, no creerse todo lo que nos dicen de un lado ni todo lo que nos dicen del otro y tener mucho cuidado cómo están funcionando estos algoritmos artificiales de los bots, de los likes, de los popularómetros, porque es lo más seguro que nos estén engañando. Entonces, si ustedes me lo permiten y no tienen otra cuestión que agregar, si alguien quisiera entrar a algunas preguntas que quieran dejar para la profundización de la película Tar, esta historia de la misoginia que dejamos puesta y les comparto la pantalla para despedirnos. Ya recordamos las efemérides y aquí tenemos esta maravilla de autor para la siguiente ocasión, que es John Fosse. John Fosse, con esta septología o con esta trilogía importante que nos tiene de un hilo para estas Navidades, para este fin de año, pues es un premio Nobel, ¿verdad?, de la literatura, un noruego que nos presenta una mirada lúdica, artística, de una reflexión frente a las olas del mar, frente a la cadencia del agua profunda de los océanos que nos integran, que integran nuestra vida, nuestra historia, nuestra trayectoria. Estos momentos rítmicos, a veces que parecen tsunamis, a veces que parecen espejos y que nos llevan a decir, yo solo sé que no sé nada y quiero reconfigurarme, quiero ir de una o de otra manera llenando ese vacío con música, con danza. Yo quiero decirle a Carla y comprometerla para que nos cierre con alguna frase, con alguna del poeta que nos está compartiendo, una poesía suya o que nos ponga alguno de los videos que recientemente ha producido para cerrar con una de las aportaciones de una de las estudiantes de primer semestre de un excelente que se llama Land Art, arte en y con la tierra, para despedirlo. A Carla, si quisieras tomar la palabra, no sé si alguien más quiera tomar la palabra para cerrar en 2 minutitos. Carla, ¿tienes la voz? Sí, fíjate que estaba leyendo las cosas que iban anotando y sobre el arte folclórico, toda la razón, o sea, creo que lo que han ahí aportado es tan cierto, el establishment, ¿no? El estatus que da de pronto ir a ver determinadas manifestaciones y todo lo que es lo nuestro. Les acerqué el pajarito para que vieran qué parecido era al pajarito de México. ¿No se acuerdan hasta este pajarito que saca el papelito? A mí me recordó mucho como a la jaula que pasan los organilleros. Creo que hay como muchas coincidencias. Sigo pensando en esa pregunta que me hiciste. Y hay una poesía sufi, si me dejan nada más alcanzarla, no la tengo tan cerca. Yo les podría compartir cualquiera de las videodanzas, duran 6 minutos, pero quizás si quieres eso para otra ponencia donde sienta yo que entra más. Hay una del agua que es preciosa y que sí tiene mucho que ver con la nada, pero dura 6 minutos y no quisiera
robarles como demasiado tiempo, pero es un trabajo bellísimo que se hizo sobre lo que el agua murmulla. Y creo que pues lo único que ya me quedaría por decir es, preguntémonos, por ahí te hicieron algunas preguntas bellísimas, ¿con qué nutrimos nuestros vacíos para ir estructurando los diálogos personales y colectivos? Fíjate que creo que lo puso Laura. Justamente creo que eso es lo que yo sentía al transitar por esa exhibición. ¿Cuáles son mis espacios de silencio? Y hoy justamente di una meditación y creo que les regalo ese mudra. Es el Kali Mudra. Kali es la diosa hindú, la diosa de la destrucción, que cree que para que haya algo nuevo hay que destruir lo que hay. Y es un mudra, que bueno, es el gesto con las manos, que une, fíjense bien, el índice, que es aire, con el pulgar, que es fuego. El fuego se oculta y entonces queda una sola línea, que es justamente lo que cruza, lo que atraviesa estas montañas. Y hoy yo lo decía dando clase, que este año nos cierre, y creo que justo respondo esta pregunta: ¿cuáles son las montañas que queremos cruzar y hacia dónde queremos llegar? Agradezco tu foro, ojalá mucha gente joven y no joven se uniera y nos estuviéramos preguntando cuáles son las montañas que tenemos que cruzar en este bello país que tenemos para llegar a un territorio fértil, para que la infodemia no siga siendo la fuente de consulta. Creo que vivimos en un mundo de superficie y a veces no nos gusta ni siquiera invertir tiempo para escuchar ponencias correctas o leer los libros como se deben o ver las películas como se deben. Creo que hay que entrarle a lo profundo. Entonces, creo que eso es lo que yo retomo de la nada de este maravilloso escultor. Si quieres, ve a buscarle el texto. Estamos rápidamente en lo que tú vas a buscar el texto. No queremos dejar pasar, no es ya propiamente el mes ni la fecha de las personas sordas, ya lo festejamos, pero sí, acuérdense que vimos que es el día de las personas con discapacidad. Y bueno, aquí les dejamos 5 artistas sordos excepcionales que no conocías: Petrona Vieira, esta uruguaya; Ami Duarte, esta compositora de efectos especiales de Hollywood; Granville Redmond, este amigo de Charlie Chaplin que tanto influyó en la personalidad de este hombre que conocemos siempre del lado positivo, pero que también tenía algunos aspectos, como todo mundo, grises y algunos negros. Douglas Tilden, que es este escultor de los Estados Unidos, que muchas de las esculturas que hoy están en San Francisco, entre ellas el famoso monumento a la mecánica, que resistió el terremoto e inspiró la reconstrucción de la ciudad. Esta parte que es muy bella, y pues no podemos dejar de poner cuántos millones de personas harían uno de los cuartos de los 4 estados latinoamericanos más pobladas entre todos las personas sordas. Vilma Neudut, Marlí Matlin, Idilco Ulclani, Laura Reden, Nelly Sabel, 5 mujeres sordas que cambiaron el mundo para los diferentes disciplinas: periodista, aviación, esgrimista olímpica, ganadora de un Oscar, y política. Aquí tienen algunos ejemplos. No sé si te dejo la pantalla, Carla. Sí, les voy a leer un poema, pero fíjate que si me dejas compartir pantalla, bueno, quizá la gente no lo sabe, pero yo me dedico a hacer arte justamente con personas ciegas, con personas sordas y con personas con Down. Ese es el sello de mi danza, de mi creación. Y creo que justamente esta pieza, y les dejo la foto que es maravillosa, es una selección que se hizo de nuestra obra en Chile. Justamente yo partí de la nada, partí de la nada porque era un momento muy roto como mujer y fui a este bosque en el que crecí, es el Estado de México, y me pregunté qué es ser mujer. Y en esa nada encontré lo vasto, la belleza, la diversidad, la inclusión.
mi voz, la voz de otras mujeres. Ella es Natalia, tiene 20 años, es una joven con síndrome de Down y para mí fue un honor que nos hayan seleccionado en un festival, justamente lo que hablábamos con Establishment, con cosas que tienen que ser, donde el ballet tiene que ser delgado, pie apuntado, brazos perfectos. Si quieren para la siguiente, yo con mucho gusto les pongo esta pieza en el siguiente Enfocarte con todo el placer del mundo. Y quédense con la imagen, se llama De poros y raíces mi pieza de danza, y este es un poema sufi que creo que tiene mucho que ver con esto. Al morir a lo inorgánico, me convertí en lo orgánico. Al morir al orgánico, emergí a lo animal. Dejando lo animal, me volví humano. ¿Qué temo entonces? ¿Cuándo me volví menos en mi muerte? En el próximo ciclo, yo dejaré lo humano para elevarme más y erguirme entre los ángeles. Debo dejar incluso el nivel de los ángeles, pues todo cuanto existe morirá. Es bellísimo ese poema, Sofía. La nada. Tánatos y Eros ahí en la lucha. El amor es vida, el amor es renacimiento. Y pues muchas gracias por compartir esta bellísima, bellísima imagen. Y sin duda, pues ya te convocamos para que en la próxima ocasión nos pongas totalmente que nos compartas el videoclip o el material. Perdón, pero es que también tengo aquí mi visitante. Eh, disculpen, no quisiera dejar de hacer un breve homenaje a este amigo valiente que luchó por los derechos de las personas trans y de otros géneros, nuestro magistrado Ociel, que realmente ya no está con nosotros, no quiero dejar de hacer el homenaje, y la estudiante que localizó y que nos presentó este land art, vean ustedes qué bello, es un pequeño embalse que está rodeado de una pintura, de unas manos, por cierto, bastante grises, que aún están tratando de recuperar lo que queda en ese embalse. Esto se llama land art. Guillem Legros, conocido como Saipe, es su primera obra en España y su primera land art en la laguna ubicada en Oropesa, en Toledo. Y pues realmente vemos aquí la mirada fresca de las y los estudiantes que están conscientes de lo importante que es su participación, el ejercicio de su derecho a saber, que sí desean participar, que sí desean mejorar, que sí están también a veces cansados, igual que los adultos, pero que quieren encontrar esas vías de participación y que están cada vez dándose cuenta de que el arte nos ayuda a comprender, nos ayuda a ser humanos, es decir, a expresarnos, a convivir, a compartir, a aportar, a colaborar. Entonces, con esta bellísima imagen y agradeciendo la voz de nuestra artista plástica, Carla Trad, de nuestras invitadas e invitados, sin duda, del equipo de apoyo, Carlos Sánchez, Nicolás Rodríguez Cruz, todas y cada uno de ustedes, nuestra invitada y querida amiga de nuestro consejo asesor, Carla Trad, Mar Evangelina Saucedo, Laura Viadas, y todas y todos los que han hecho trabajo colaborativo, comunidad en este magnífico seminario de reflexión transdisciplinaria e intergeneracional enfocada a partir del arte. Nos despedimos esperando que tengan un cierre muy luminoso, que tengan y encuentren muchos logros en todo su quehacer, todas esas veces que han luchado, que han resistido, que han sido resilientes, que han logrado sus objetivos, que han persistido, que este año lo celebren con un minuto de profunda concentración que les pondremos y les recomendaremos en el chat para aprender a entrenarnos en este llenar la nada con el todo de nuestra conciencia sensible, y que empecemos un nuevo ciclo lleno de luz, salud y colaboración, de trabajo fecundo, de trabajo colaborativo. Bienvenidos, bienvenidas donde quiera que estén, bienvenidos al amanecer de este Enfocarte. Un abrazo cariñoso, sentido, profundo, sincero. Mil gracias, hasta siempre. Feliz año 2024. Cariño y luz. Mil gracias.
en un minuto. Ya que estás viendo este vídeo, quizá quieres meditar, pero no tienes tiempo. Tal vez has intentado meditar, pero has tenido algunos problemas. Tal vez tuviste una experiencia maravillosa meditando allí, pero no encuentras la misma sensación aquí. Bueno, mi nombre es Martin Boronson y en este vídeo te voy a enseñar la técnica de meditación en un minuto. Así podrás meditar cuando lo necesites. Cuando sientas estrés, o te sientas enojado, o tal vez estés teniendo problemas para dormir, o estés sintiendo miedo, o tan solo necesites una nueva idea. Aunque meditar en un momento es en definitiva meditar en un instante, vamos a comenzar con un minuto. Empezamos con un minuto porque un instante se va tan rápido que es difícil de notarlo. Pero un minuto es como un momento con manijas en él. Sabemos cuándo empieza y dónde termina. Así que es fácil de sostener. Si estás listo, haremos el minuto básico ahora. Tal vez quieras cerrar la puerta o al menos avisar que no estarás disponible por el siguiente minuto. No tienes que sentarte haciéndote un nudo para esto. Solo siéntate con tus piernas firmemente plantadas en el suelo. Siéntate bien erguido, pero no rígido. Es como si tu cabeza se proyectara levantada fuera de este mundo. Piensa en ello como una atracción cósmica. Ahora, coloca tus manos en cualquier posición que sea equilibrada, simétrica y quietas. De este modo, de este otro, o como este. Durante el minuto simplemente vas a concentrar tu atención en tu respiración, tal cual es momento a momento. Y por supuesto que incluso en el espacio de un minuto te vas a distraer. Es perfectamente normal. No significa que lo estés haciendo mal. Pero tan pronto te des cuenta que te has distraído, tan solo piensa y trae de nuevo tu mente de regreso a tu respiración. Sonará una campana, y así sabrás cuándo empieza y cuándo termina. ¿Listo? Cierra entonces tus ojos. Ah, una cosa más. Es importante sonreír. Y empecemos. Al ir abriendo los ojos, nota cómo te sientes ahora. Tal vez un poco más fresco, tal vez un poco más despierto, tal vez un poco más consciente. Nada más por un minuto, ¿eh? Y cuanto más lo hagas, mejor te sientes, pero por favor no hagas el minuto básico más de un minuto, no te hagas el valiente al respecto. Porque el objetivo básico es mostrarte que puedes hacer un cambio significativo de tu estado mental rápidamente, así que si lo haces por más tiempo estarás haciendo trampa. Con meditación en un minuto, también puedes aprender a hacer el minuto portátil, que es muy útil cuando estás esperando en una cola, o en el tren, o atrapado en una reunión aburrida. También puedes aprender el minuto bonus, el minuto sorpresa y el minuto de emergencia. Con meditación en un minuto,
puedes aprender a reducir la longitud del minuto básico poco a poco, hasta que tan solo te tome un instante hacerlo. Y cuando puedas meditar en un instante, todo tu día puede llenarse con meditación, porque ya no necesitarás tiempo extra para ello. Gracias, Angélica Rosario Campososa. Que haya mucha luz, mucha bendición en el camino de todas y todos ustedes. Feliz cierre de 2023. Bienvenidos al amanecer aquí en Enfocarte. Hasta 2024. Hasta siempre. Mi cariño y mis bendiciones. Hasta pronto. Que logren amar mejor a sus seres queridos. Gracias.